El gobierno de la mañana a la Z101, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Este tipo de temas hay que tratarlos para que queden ahí para la historia, para que quede nuestra posición, para que quede nuestro pensamiento grabado para las futuras generaciones, para dentro de, 4, 8, 10, 12, 20, 30 años, de cuál fue nuestra posición con relación a un determinado tema, como este que yo voy a tratar en el día de hoy, que lo he hecho en otras ocasiones, pero que hoy traemos elementos nuevos que le dan más fuerza a la posición que nosotros hemos venido planteando en este programa desde hace ya varias semanas con relación a la segunda mayoría en el Senado de la República. Sí, y es importante tratarlo para que el país sepa cuál es la posición que tienen hoy algunos y cuál es la posición que esos mismos tuvieron ayer, tuvieron en el pasado, tuvieron en un momento en el que ellos sí estaban luchando por ser esa segunda mayoría en el Senado de la República y de esa manera ocupar una posición en el Consejo Nacional de la Magistratura. En la Cámara de Diputados no ha habido ningún problema. La segunda mayoría le fue reconocida de forma inmediata al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, en el Senado de la República se le quiere regatear al Partido de la Liberación Dominicana un derecho que le asiste, que es el de ocupar la posición en el Consejo Nacional de la Magistratura que le corresponde a quien tiene la segunda mayoría en ese hemiciclo, en esa Cámara Alta. Pues yo traigo lo siguiente para todos ustedes. Fíjense algo. La Constitución dice claramente lo siguiente en el artículo 178, numeral 3. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Ese será el segundo integrante del Senado de la República ante el Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo a lo que dice nuestra Carta Magna. Bueno, pues el 28 de octubre pasado, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza, hoy ministro administrativo de la presidencia, dijo al país lo siguiente: basta contar los senadores para saber quién tiene segunda mayoría. Oigan lo que estoy diciendo. Basta contar los senadores para saber quién tiene segunda mayoría. Eso dijo el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza. Pero cosas de la vida, que con las cuales uno se tropieza y que pueden ayudar a arrojar un poco de luz y a desnudar las posiciones incoherentes que tienen algunos dirigentes políticos, porque en otro momento han asumido
una muy diferente a la que tienen hoy, simplemente por conveniencia política. Simplemente por conveniencia política. Y yo tengo aquí en mis manos, aquí miren, y aquí también otra parte, porque no la voy a leer completa. Tengo un acta del Senado de la República. Qué interesante. ¿Te dice cuántos miembros tiene el pueblo y cuántos tiene el PLD? No, un acta de las sesiones del Senado de la República. Este es el acta número 10, de fecha 19 de octubre del 2016, en su página 82 y 83. Sí. Interesantísimo esto, interesantísimo. Aquí está la participación, ¿ustedes saben de quién? De José Ignacio Paliza, en una sesión donde se discutía la segunda mayoría para el Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente. Repito la fecha, 19 de octubre del 2016, eso está grabado en el Senado. ¿Y qué decía en ese momento? Eso está grabado, ahí voy, no desesperéis, no desesperes. Esto es hasta las 11, así mismo, Julieta, esto es hasta las 11. 19 de octubre del 2016, página 82 y 83. El senador José Ignacio Paliza dice: muy buenas tardes, honorable presidente. No pensaba hacer uso de la palabra, pero en vista de las intervenciones, va a hablar. Yo voy a citar, porque es muy largo, la parte donde él hace el mayor cuestionamiento a ese hemiciclo con relación a lo que es la segunda mayoría. Y dice así: ¿quién determina la segunda mayoría?, le pregunta él a sus compañeros senadores en el hemiciclo. Y él mismo responde: las urnas, no un cuarto frío o una comisión o el análisis quizás en oportunidad interesada de un grupo. Determinan las urnas, vuelve a decir, y las urnas en el pasado torneo electoral le dio al Partido Revolucionario Moderno más de 1 millón de votos. 35% del electorado dominicano votó por las fórmulas que representaba el Partido Revolucionario Moderno. Eso le está diciendo José Ignacio Paliza en una sesión del Senado donde se está discutiendo a quién le corresponde la segunda mayoría. Pero sigue diciendo, 28% me precisa el senador Vargas. Parece que el José Rafael Vargas le dijo que no eran 35 solos, sino que fue con los aliados, que solo sacaron un 28. Dice el 28, me precisa el senador Vargas. Gracias, le dice. Cualquier otra fuerza están destinadas a ser inferiores. La pueden sumar todas y no dan o no alcanzan los votos obtenidos por el Partido Revolucionario Moderno. Sigue diciendo el hoy ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, en aquel entonces senador por Puerto Plata, que estaba siendo propuesto para ocupar esa posición correspondiente a la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero dice aquí, sigue diciendo, cuando dice lo pueden sumar todos y que no alcanzan los votos obtenidos por el PRM, la segunda mayoría, dice Paliza, la dio el pueblo dominicano con su elección. Pero si queremos medirlo de otra manera, también podemos hacerlo en relación a los escaños obtenidos. Óiganse bien la palabra. A los escaños obtenidos. ¿Dónde se obtienen los escaños? Los escaños se obtienen en las urnas. Los escaños se obtienen en las votaciones, en las elecciones. Cuando el ciudadano y la ciudadana acuden a un centro de votación el día de las elecciones y depositan allí, ¿verdad?, lo que es su voluntad, una voluntad
expresada a través del sufragio, a través del voto de quienes ellos quieren que dirijan los destinos de esta nación por los próximos 4 años, tanto en el nivel presidencial, así como en el nivel congresual y en el nivel municipal. Entonces, es muy extraño que ahora, en este momento, el hoy ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, se contradiga de forma tan olímpica. Pero no es extraño que él lo haga, es que no es extraño, es que uno de los graves problemas que tienen los actores políticos nuestros, y no voy a excluir a nadie, es a veces la falsedad con que se dirigen al público y hablan a veces en algunos escenarios pensando en que nadie lo está escuchando, que pueden hoy decir una cosa y mañana decir otra, porque por eso que yo siempre hablo de la coherencia. Cuando tú escuchas esa posición que asumió Paliza, porque en ese momento él estaba razonando en función de lo que él entendía, y hoy escucha a Paliza hablando, ¿cómo tú puedes pensar que yo puedo creer en una gente que sea tan ambivalente y tan contradictorio con los propios principios que él entiende? Porque aquí nosotros hablamos de democracia y no somos demócratas. Dentro de cada uno de nosotros tenemos un jodido pichón de dictador dentro. Porque todo ese tipo de cosas, se supone que si tú tienes una formación política fundamentada y basada en valores, por encima de la coyuntura y por encima de todo, los valores democráticos tienen que primar, por encima incluso de los propios intereses particulares. Pero no es así, porque cada una de las posiciones políticas de todos los partidos, y de la mayoría de todos los dirigentes, giran en función de sus conveniencias coyunturales y su conveniencia política. Y hoy dicen Digo y mañana dicen Diego. Eso no tiene sentido. Yo creo que las curules se van definiendo en función de los votos, y en eso él tiene razón. Y fuera de lo que haya dicho el ministro Paliza, y en ese momento en el senador Paliza, yo te digo y te pregunto a ti, si mañana también renuncian los 3 senadores que le quedan al PLD, ¿cómo le definimos entonces un miembro al PLD si ya eso va 9-3? Si hoy tenemos 9 ya senadores de la Fuerza del Pueblo, le quedan, creo que son 2 o 3 al PLD. Sí, no existe. Creo que son 2 o 3. Eso es un supuesto. Bueno, pues hay 9 ya. Eso es un supuesto. Pero ya hay 9. No importa. Eso es un supuesto. Hay 9-3. Vamos a esperar que se ¿Cómo tú le dices que tú eres 1-3 donde hay 9? Ahora, puede quedar un solo senador en el PLD. Era uno. Puede quedar un solo senador en el PLD y será la segunda mayoría. Ahora, si ustedes quieren en el PRM y su alta dirección violar, golpear, atropellar la institucionalidad, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que no fue lo que dijeron en campaña. Eso no es lo que se va a hacer. Que no fue la propuesta que se hizo en campaña. Porque fíjense aquí, esto yo no me lo estoy inventando. Y yo no he leído todas las consideraciones que él hace, todo el preámbulo que él hace, antes de llegar a esa parte que yo leí para justificar que el PRM en el 2016 era la segunda mayoría. Todo lo que él dice antes de eso, para justificar, para fundamentar su posición de que porque el PRM había obtenido mayor cantidad de votos, porque había obtenido en las urnas más escaños, por esa razón le daba todo el derecho de ser la segunda mayoría. Y él lo dice claramente ahí. Lo podemos medir de otra manera. La pueden sumar todas y no dan y no alcanzan los votos obtenidos por el PRM. Si queremos medirlo de otra manera, también podemos hacerlo en relación a los escaños obtenidos. El PLD en este proceso electoral del año 2020 obtuvo 6 escaños en el Senado de la República. El pueblo votó en las urnas, como dice Paliza. Es en las urnas donde se otorga esa segunda mayoría. Y eso es lo que acaba de ocurrir. Pero me da mucha pena que luego de esa participación que él tuviera en el Senado de la República,
el 19 de octubre del 2016, cuando él estaba defendiendo su participación en el Consejo Nacional de la Magistratura, él la reduzca en este momento, el pasado 28 de octubre, con el único fin de patear la institucionalidad, diciendo que basta contar los senadores para saber quién tiene segunda mayoría. Qué pena me da eso, qué pena me da eso, presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Llévatelo, Cundo.